Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén escuchando esto, mi nombre es Luis Herrera, soy cofundador de Thrust y les quiero invitar a la nueva sesión, el nuevo podcast de Food for Thought. Pero déjenme platicarles qué es Food for Thought. En 2020, nuestra manera, o una de las maneras que tuvimos de cómo contribuir con el mundo empresarial, el emprendimiento y la innovación, era invitando a grandes rockstars de diferentes ámbitos para que puedan compartir, por un lado, su conocimiento y, por otro lado, algunos hacks de qué hacer frente a toda la incertidumbre. Y de tal forma que esta es la 8ª temporada de Food for Thought. Correcto. Y me acompaña el día de hoy Paulina Navarro, que es mi cofundadora de Thrust y quien lideró, como socia, por supuesto, y experta en cultura organizacional, lideró el reporte nuevo que queremos presentar. Platícanos un poquito el nombre y de qué va el reporte, Paulina. Las 5 fuerzas de cambio organizacional es un estudio que realizamos en el 2023 en asociación con el TEC de Monterrey, en donde la intención era medir un poco la temperatura en el panorama organizacional respecto a ciertas preguntas que los líderes del C-Level nos hacen constantemente proyecto tras proyecto y que no había un estudio como tal especializado en el panorama mexicano, con empresas nacionales e internacionales con operación en México, y que pudiera cerrar un poco la brecha en términos del punto de vista que tienen los líderes y los colaboradores. Entonces hicimos el estudio para las dos partes y en el reporte se reflejan los hallazgos que están muy interesantes. Ya lo pueden descargar. Cultura, que es las nuevas formas de trabajo. Y como les platicaba, Food for Thought tiene que ver con compartir, intercambiar puntos de vista con rockstars. Y el día de hoy nos acompaña Ricardo Gallardo, para quien pide un aplauso. Ricardo Gallardo es CHRO de Casa Lumbre. Yo diría más bien que es la mano que mece la cuna en toda la operación y en todo el crecimiento intercontinental que tienen ahorita. Sin embargo, no quiero poner palabras en tu boca. Y de hecho, me gustaría que nos aclares cuál es ese título nobiliario, pero sobre todo cómo llegaste, porque muchos de los amigos que nos escuchan piensan que esos títulos llegan a veces por compadrazgo, por diosidencia o algo así. Y en tu caso hay mucha historia y mucha lógica al mismo tiempo y una parte ilógica de cómo llegas ahí. Platícanos un poquito. Pues muchas gracias primero por invitarme, Pau, Luis. Estoy feliz. Ya sabemos que se acabaron los rockstars, ahora seguimos los que tenemos un poco de historia. Para nada. Y vamos a compartir esta historia, ¿no? Bueno, el título nobiliario, más que el título nobiliario, la construcción de la posición que yo ocupo actualmente en Casa Lumbre tiene un planteamiento que busca ser innovador y que busca proponer e entregar algo muy particular a las personas, que es construir alrededor de la persona la organización para poder lograr los resultados de la organización. Y eso implica una posición de tecnologías de la información, soy el CIO de Casa Lumbre, la parte de personas y cultura, como le llamamos, que es el CHRO, por el nombre estándar que se le conoce. Y por último, la administración de todos los espacios que habitan las personas, que es facilities, ¿no? Cuéntanos para que la gente se dé, y obviamente no quiero perder el punto de tu trayectoria, pero para que la gente se ilustre de qué es Casa Lumbre, porque es un grupo empresarial, no es una marca pública o más bien comercial. Cuéntanos, son los que hicieron, como dirían, los creadores de... Ojo de Tigre, es Mezcal Ojo de Tigre, Mezcal Montelobos, y me quedo con estas dos para empezar, porque cuando hablamos de mezcales en el mundo, dentro de las 5 marcas más importantes del planeta, 2 de ellas son nuestras, son de Casa Lumbre. Entonces, hablando de mezcales que han trascendido, está Montelobos. Tenemos, para los más jóvenes, está Gran Malo, que es un tequila con el sabor spicy tamarindo, que la está reventando durísimo. Lo acabamos de lanzar en Estados Unidos y lo que pensábamos, nos pasó igual que cuando hicimos el primer lanzamiento. Lo que pensábamos vender en el primer mes, se vendió en los primeros días. La gente lo está recibiendo con mucho agrado y bueno, son 3 de las marcas, pero tenemos más de 18 marcas que hemos ido lanzando en los últimos años. Y Casa Lumbre es una casa de innovación en marcas de bebidas alcohólicas. Pero es muy importante aclarar algo. Esto me gusta aclararlo, de hecho, cuando les cuento a las personas que vienen a la empresa. Cuando hablamos de marcas, no hablamos de la etiqueta y la botella. Hablamos de la empresa que respalda la producción, toda la cadena de producción, desde el campo hasta poner la botella en el distribuidor. La relación con los distribuidores la gestionamos.
no distribuimos por completo. Entonces, Casa Lumbre lo que hace es innovar creando empresas. Por eso nos autocalificamos o nos autodenominamos emprendedores seriales de marcas de bebidas alcohólicas. Y eso es importante porque es administrar 18 empresas. Es administrar no solo 18 culturas, sino 18 alcances diferentes, porque son fórmulas muy diferentes para cada una de ellas. Fíjate qué interesante. En el mundo de arquitectura de marca hay un modelo que se llama casa de marcas. No hay mejor ejemplo que ustedes que son Casa Lumbre, la casa de marcas. De innovación. Pero para no desviarnos, platícanos cómo llegaste aquí. Tu trayectoria. Tu trayectoria, ¿en qué tipos de empresas o industrias has estado? Pues te diría que variadito. Empezamos con consultoría. Yo empecé mi carrera profesional con enfoque a recursos humanos en una empresa de consultoría que ahora se conoce, se llama HDO. Es una empresa de consultoría de procedencia española y que en aquel momento, te estoy hablando de hace muchos años, 20 años, más de 20 años, estaba el boom del Internet, todo el boom de los .com. Y las aplicaciones de recursos humanos no tenían un soporte en el mercado. O sea, si tú en recursos humanos querías hacer algo como conocemos e-learning, pues no existía. Y yo de manera autodidacta desarrollaba aplicaciones y me metí a ese mundo. Entonces entré en el mundo del desarrollo de aplicaciones para recursos humanos. El propósito que siempre he tenido es las personas, el medio ha sido la tecnología y de fondo el pensamiento del diseño. Siempre he dicho que yo aprendí design thinking antes de que fuera cool, ¿no? Porque soy diseñador. Y esa trayectoria me ha llevado por el camino de la tecnología bancaria, trabajando en banca. También he trabajado en el rubro del consumo masivo, en empresas como Coca-Cola FEMSA, por ejemplo. Y en algún punto fui muy feliz y estuve mucho tiempo en la consultoría también trabajando para PricewaterhouseCoopers. El camino me ha traído, o el camino que me trajo aquí, fue el de la consultoría y el de haber trabajado con algunas personas con las que hemos construido varios modelos o la creación y la implementación de nuevos modelos. Digamos, hablando de innovación, de nuevos modelos de recursos humanos y de la transformación de la organización a través de recursos humanos, es que me he ido desarrollando. Por ejemplo, cuando estaba en el banco, en Grupo Santander, desarrollamos un modelo de gestión por competencias. En aquel momento, te estoy hablando de 2004 o 2005, ni los LMS desarrollaban eso. Y no lo administraban, ¿no? Y lo logramos implementar y lo que sucedió es que eso sirvió de base para el modelo del Grupo Santander de gestión por competencias y el modelo de gestión de personas de aquel momento de la División América en Grupo Santander. ¿Cuál es la parte clave de todo esto? Es aventarte a probar nuevas fórmulas y convertirlas en realidad. Siempre he dicho que ese es mi camino, el camino del aprendizaje. El camino de desarrollo, el camino de enfocarme en facilitar el éxito de los demás. Pues ahí está la respuesta del acordeón. Es la razón de por qué te seleccionaron para impulsar una organización con ese mismo ADN. Así es. No, así es que, oye, me gustaría entrar directamente y poner sobre la mesa para que comentemos qué es lo que más te llamó la atención del reporte, así de jalón. Definitivamente la primera cosa lo que más me llamó la atención fue la parte del desencanto, ¿no? O la decepción que se lleva la gente cuando entra a una empresa con altas expectativas. Fíjate que hemos tenido varias conversaciones con los diferentes participantes del panel y es el dato que se repite, ¿no? O sea, que regresa y yo creo que a mí me llama mucho la atención el desencanto, pero además la brecha, ¿no? De lo que me esperaba y lo que es, o sea, la realidad que te encuentras. Hay una gráfica, no sé la página, pero hay una gráfica que viene por industria. Y me llama mucho la atención ver cómo las que tienen una brecha más amplia son las que tienen que ver mucho con gente. Sí. O sea, con servicio, con atención. Yo no sé tú qué opines, ¿de dónde viene esa brecha? O sea, desde tu punto de vista, creo que hay como una corresponsabilidad de muchas partes. Puede ser las marcas, puede ser la propia expectativa que tenía la persona, puede ser un tema de lo que está pasando también en redes sociales, no sé. Fíjate que la correlación, esa fue una de mis gráficas favoritas, porque justo parece una mandíbula con dientes filosos, ¿no? O sea,
No la había visto así. Y viendo las industrias, las que tienen la brecha más cerrada son las que tienen expectativas más bajas, lo recordarás. Y las industrias menos sexys son esas. O sea, la manufactura. Donde hay menos sorpresa. Es que la expectativa no es tan alta. Claro. Exacto. O sea, tú ya sabes que vas a ir a una manufactura, entonces tu expectativa no es alta. No te vendes, no vendes la marca empleadora. La marca empleadora no se vende casi de esas empresas. Y te puedo decir que hay muchas empresas que tienen incluso o pertenecen a industrias en las que pues, los productos no son cosas que vayan a llegar al consumidor final desde el punto de vista masivo, desde el punto de vista de me voy a llenar de coolness, ¿no? Con el producto. Cuando cumplen los tubos de PVC. Claro, exacto. O sea, exacto, ¿no? Te vas a encontrar empresas que son brutalmente exitosas con cosas muy, muy básicas, ¿no? Incluso los commodities, por decir un ejemplo. Empresas que gestionan commodities de millones y millones, como el cemento, por ejemplo, ¿no? Y que han construido marcas empleadoras en muchas industrias. Y esa es la parte que más me movió. El gap entre la expectativa más baja y que la gente se lleva un menor desencanto. Y cuando tienes una expectativa muy alta que está muy vinculada con personas, te das cuenta de que esas empresas, pues es como toda relación. Te das cuenta de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero tú pensabas que ese iba a ser especial. Gracioso, ajá. Pensabas que ese iba a ser el especial. Como si se tratara de enamorarte, ¿no? Claro, de el síndrome del príncipe azul, el síndrome de, ¿no? Exacto, de The One, ¿sabes? Está muy vinculado con el síndrome de The One. Esta empresa va a ser especial, esta empresa va a hacer cosas que nadie más hace. Esta empresa le van a importar más las personas que el negocio. Oye, Rich, una de las cosas, llevamos muchos años trabajando juntos con Casa Lumbre, que como no es ninguna sorpresa, que es de nuestros clientes favoritos, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Se puede ver en la cantina de nuestras casas. Para empezar. En botellas vacías. Son muy bonitas las botellas que diseña Dani. Pero más allá por la filosofía que tienen y por la calidad humana, además de los líderes, pero algo que a mí me llama mucho la atención y siempre me ha llamado mucho la atención en el trabajo con Casa Lumbre es que es al revés. O sea, la gente no se espera mucho porque a veces no conocen Casa Lumbre, conocen las marcas y tienen cierta expectativa o vienen de algunas otras industrias similares, ¿no? O empresas similares y entonces quieren moverse un poco más al lado emprendedor. Y lo que sucede en Casa Lumbre es al revés. La expectativa es, no sabía que esto conocía. O sea, que esto existía o que este tipo de empresas se daba, ¿no? ¿Qué crees que es? O sea, ¿dónde está lo peligroso? Entonces, en no hablar y no construir marca para no generar expectativa, o más bien está en el paso de la muerte de lo que vendes, créalo, o sea, sé coherente, entrégalos. ¿En dónde está? Porque me podría yo quedar con esta gráfica con la idea de decir, ¿saben qué? Frenen los esfuerzos de marca empleadora. Sí. Mejor generemos menos expectativa y que se sorprendan, pero tampoco creo que por ahí vaya la respuesta. ¿Tú qué opinas? Bueno, recordarás que también trabajamos en un libro y en ese libro... El libro se llamaba Líderes que Inspiran. Exacto. Por cierto, busquen Líderes que Inspiran. Ese lo pueden encontrar en Amazon, en donde participan, son coautores. Correcto. Los dos señores. Y el ángulo era súper interesante, ¿no? Exacto. Y habla de una cosa muy importante que es, ¿qué pasa? Que o sea, cuando construyes la marca empleadora, lo haces como si fuera un acto de marketing. Exacto. Y el acto de marketing te vende lo bueno, te muestra la luz. La envoltura. La envoltura, no, y también el contenido, sí. Pero solo the good part. Y la parte de la coherencia es, como también, o sea, otra analogía muy bonita es cuando conoces a alguien y te quiere vender en una cita. Sí, la perfección. Pero 20 años después, le criticas, le conoces, pero le amas con una profundidad diferente. Y le amas porque le conoces la parte de las sombras. O sea, ya no te puedes zafar, dices. No. Pero porque ya le echas raíces. Le encuentras lo bonito a las sombras. Hay sombra. Amas la sombra, amas la luz de esa persona, amas los grises de esa persona, amas la sombra de esa persona. Y lo mismo pasa con una marca. Cuando la marca o cuando la empresa, cuando la empresa te muestra la coherencia que es las luces, las sombras y las áreas grises. Le hace las áreas grises la parte aburrida de toda personalidad. Claro, no. Entonces, o las áreas de oportunidad, ¿no? Eres capaz de ver el 360 y dices, ok,
Ya vi que fallan en esto, entonces no lo quiero o si lo quiero. Ya vi que son muy poderosos en esto. Y cuando eres una persona, algo que es muy importante, cuando tienes la capacidad de ver eso, entonces tienes la oportunidad de valorar, no de juzgar. Claro. Oye, Rich, y eso me encanta. Valorar y no juzgar. Pero... No, me gustó, es que me gusta mucho, pero déjame hacer un paréntesis de un action item. O sea, si quisiéramos ahorita, si estuviera yo en una conferencia... Pero mi gracia de cuando ya conoces a alguien. Exactamente. Pero si quisiera convertir en un action item, ustedes pudieran decir, esto que voy a decir es un tip más no una solución completa, pero que de parte de la gente que va a las entrevistas pudieras tú hacer la pregunta, más bien que te atrevas, porque nadie te lo impide, a que digas, oye, dime un día malo. O una vez en un ejercicio que nosotros hacemos regularmente en Trust, alguien preguntó, no me digan lo bueno, díganme por qué se va la gente de aquí. Y primero yo lo tomé así como Sacre Blue, ¿no? Y después dije, qué buena pregunta, déjame buscar la lista, ¿no? Es preciosa. Esa persona la hizo y también del otro lado que pudieran decirte francamente, oye, vas a trabajar como jornalero, a ciertas horas hay 35 grados centígrados en el invernadero. O más bien te dicen, no, de por sí es difícil jalar gente como para que les sueltes la realidad. ¿Cómo lo manejarían ustedes? Pero acabas de tocar un punto importante. O sea, en ese ejemplo que acabas de dar, la empresa no está dispuesta a cambiar la situación. Tiene que aceptarlo. Y eso lo conecto mucho con cuando estaba en consultoría, llegamos con un cliente de telecomunicaciones muy grande. No van a dar con él, simplemente era muy grande. Y tenía una rotación en operadores del 150% anual. Y esta rotación, ellos estaban asustadísimos porque decían, Dios, 150% de rotación en los instaladores es anormal, es un problema, se me está yendo el talento. Ok, 2 preguntas. ¿Cuánto te cuesta el ciclo de contratación y en qué momento tienes retorno de inversión sobre esas personas? Y segundo, ¿estarías dispuesto en todo caso a mejorar las condiciones laborales de esta gente? Si la respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, Que no, sí. Asume el costo. Es costo de operación. Y entonces nos fuimos por la 1. Y el resultado fue que si la persona se quedaba después de 4 meses, había retorno de inversión. La gente se estaba yendo a los 6 meses. Maravilloso, sí. O sea, queda como esa claridad. Funciona perfectamente. Creo que me encantaría tocar ese Cuentas punto. claras. ¿Cuál era la frase? ¿Evaluar no qué? Valorar, no juzgar. No juzgar. La ciencia. No, pero creo que hay cosas muy lindas en eso. O sea, el embrace the shadow, ¿no? También a nivel directivo. Yo me topo muchísimo, y seguro a ti también te pasa en la consultoría, pero nos topamos mucho con este pánico que existe a la rotación. A ver, sí es un indicador. Por supuesto es un costo para la operación. Pero la obsesión con el concepto de rotación muchas veces lo escucho mucho con el tema, por ejemplo, de las nuevas generaciones. Odio los estigmas que se hacen, ¿no? Pero con este pensamiento de no, es que las nuevas generaciones llegan y al menos del año se están queriendo ir, nada más quieren brincar de un lado al otro, ¿no? Y hay mucha esta parte. Y veo una angustia con ese tema en lugar de decir, ok, pues sí, así es. ¿Cómo le sacamos valor al talento joven que llega en el tiempo en el que lo tenemos para aportarles algo a ellos, para que ellos aporten algo a la organización y que en lugar de estar apanicados por la rotación se vuelva algo que a lo mejor hasta cierto punto incentivas, ¿no? Hasta cierto punto no te quieres quedar con la gente que no quiere, a la que no le estás aportando un valor y no está aportando un valor de regreso, no hay un fit. Pues más bien muy valioso, exacto. Como let it go, ¿no? Oye, como una relación sana. Es que ese es un eje importantísimo de lo que normalmente trabajo, que es el eje de todo es la relación. O sea, no eres tú, no soy yo, es lo que nos relaciona, lo que nos transforma. Lo que está en medio. A mí esa parte. Entonces no atacas a la persona ni peleas con la persona. Esa parte me encanta y fíjate que evaluar, no juzgar. No salió ya. Hashtag. Oye, espérame, déjame decir una cosa. Haz un hashtag. Y mañana virales en Twitter, ¿no? Pero ya se me fue el punto de lo que iba a decir. Yo te puedo recordar. Es que hay un proyecto que me recordaste que hicimos hace años en donde perfilamos a los diferentes arquetipos de colaboradores para una cadena de restaurantes. Y hay uno particular que a propósito lo llamamos el emprendedor, porque dijimos, este cuate no va a durar mucho, va a impulsar mucho, va a proponer cosas como las que tú has propuesto y que nos has platicado y se va a ir.
Y la reacción inmediata del CEO de esta operadora de restaurantes dijo, esa lista, seamos pragmáticos, póngamelos en un nombre, denle las gracias de una vez para que no gastemos más tiempo ni nada. Le dijimos, espérate tantito, estos cuates son los que van a catalizar lo que los demás no pueden. La diferencia está en la parte de la comunicación, porque si hay un entendimiento en donde decimos, oye, sé que tú tienes este drive, podemos aportar esto, nada más te encargo que este proyecto lo lleves a buen fin. Y después platiquemos. Pero ¿no? justo ya me acordé de lo que quería hacer y está conectado con lo que dices. El concepto relaciones. O sea, no es capital humano, son relaciones humanas. Entonces, ¿qué quieres construir en esas relaciones? ¿Cómo quieres que empiece? ¿Cómo quieres que termine? ¿Cómo quieres que exista una aportación de valor mutuo? ¿Y cómo mides que esa relación realmente está funcionando? Y si no está funcionando, aprender a dejar ir de una manera sana y no en pánico de la rotación, ¿no? Es que es muy chistoso. O sea, si tú te pones a analizar todas las buenas prácticas para tener una relación sana, son las buenas prácticas en una relación individual, humana, personal, es lo mismo que tienes que hacer como organización con los colaboradores. O sea, sé coherente. Comunicación. Si una de las, hablando de cultura tribal, lo estamos hablando allá afuera, hablando de una cultura tribal, si alguna de las casas dentro de tu tribu no es el mejor lugar porque particularmente tiene unas características no tan agradables comparativamente con el resto de la organización, no pasa nada. Sé honesto, di, esa casa no es la más complicada, mírala. Si puedes funcionar ahí o puedes funcionar en conexión con ellos, no pasa nada. Ya encontraremos la manera de ir trayendo esa casa a la alineación o a la cultura. Pero es eso, la relación. Y siempre hay fit, ¿no? O sea, también lo platicábamos tú y yo en una conversación filosófica, en donde, o sea, yo creo que esta idea de tener que vender como el great place to work siempre, y esta idea no como de aquí siempre todos ayudamos al mundo a ser un mejor lugar, y a lo mejor hay empresas que decir tal cual, a ver, somos una empresa que cree en la generación de lana para todos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no vas a tener a lo mejor... Y a lo mejor hay empresas que dicen, y aquí si te gusta, porque aquí no va a haber corazones y flores y globos y demás, aquí vivimos en este sistema, y a lo mejor hay gente, bueno, no a lo mejor, estoy segura que habrá el fit de personas que digan, vaya, ¿no? Qué hermoso una empresa que me lo venda de esta manera, pero no hacer el teatro cultural de decir, todas tenemos que salvar al mundo, todas tenemos que ser el buen vecino. Bueno, no todas. Hay una analogía preciosa. ¿Has visto o han hecho teatro alguno de ustedes dos? No. Bueno, ¿han visto un actor de teatro cómo está maquillado? Muchísimo. Es un maquillaje especializado. ¿Por qué? Para resaltar el tamaño de los ojos, resaltar ciertas cosas para que a distancia las cosas... Eso es el teatro cultural. No tienes que resaltar las facciones ni las características de la organización de manera teatral. Es lo que es. La honestidad, ajá. ¿Y por qué? Porque cuando la gente llegue y diga, bueno, ok, sí, efectivamente esa casa no era tan cool, pero esa era genial. Y la sinergia que se genera, pues te da la experiencia variopinta, funciona. Y si hay gente que no le gusta, pues tendrá que ir a empresas donde se sientan cómodos con el maquillaje. Y está bien. El Great Place to Work, ahora que lo mencionas, yo simplemente o sea, ese tipo de prácticas son muy importantes y son muy valiosas, porque te muestran un buen to be que puedes impulsar. Pero efectivamente de eso a tenerte que maquillar, pues definitivamente es otra cosa. Y algo que es muy importante en el tema del Great Place to Work, y ojo, no es una crítica porque personalmente he utilizado la metodología y la admiro y me parece fantástica, pero las empresas chiquitas, las que tienen muestras más pequeñas, son las que tienen climas más complejos. Más positivos. Positivos, eso. Bueno, porque el relacionamiento, las relaciones. Exacto, claro. Y eso confirma la regla de que las relaciones son el eje del bienestar en general. Lo ves incluso en las relaciones tóxicas. ¿Alguien tiene bienestar en una relación tóxica? ¿Te cabe en la cabeza? No, pero sucede. Claro. Oye, pero déjame preguntar una cosa de esto, que te tengo guardada esta pregunta desde la vez pasada. ¿Cómo manejar? Tu trabajo tiene clientes internos, el rol de un CHRO, ¿no? Por lo regular, por un lado. Por el otro lado,
eres encargado de garantizar la paz mundial hacia adentro, es decir, la manera de conducirse de la gente. Sin embargo, no siempre, más bien a lo mejor pocas veces puedes controlar lo que va a ser el que está en el salón de junto. Entonces, tú lo que promueves es tu visión personal y obviamente tu visión corporativa de cómo debería ser la cultura hasta donde tú has podido tener influencia, ¿sí? Pero ya después, si Alejandra, por decir algo, la del salón de junto, cae alguien en sus garras, ¿cómo le haces para controlar eso? Porque entonces tú eres el culpable de... Pero no estoy entendiendo la pregunta. Como diría Luis Miguel en la conferencia aquella famosa, tú eres el culpable de ese teatro cultural porque tú fuiste el que dijiste que esto era padrísimo y a la mera hora Alejandra, por poner un nombre al aire, no trató realmente a la gente. ¿Me explicó? O sea, te cae a ti esa culpa porque además tú deberías de poderlo controlar, pero estás hablando de personas. Sí, hay dos enfoques importantes, ¿no? La primera es, lo primero que le digo yo a mi equipo cuando los integré al equipo de personas y cultura es decirles algo que va en contra de lo que acabas de plantear. Y es, personas y cultura no es un área de servicio. Somos un área de control y cumplimiento. El enfoque es diferente. ¿Y eso qué significa? Que si tengo que ser duro y, perdóname la palabra, jodido, lo tengo que ser. Y entonces eso te da un sentido de realidad con el colaborador. ¿Se va a enojar? Sí. ¿Le puede no gustar? Sí. ¿Lo voy a controlar? Jamás. Es una persona. Pero en la medida que lo trate como adulto, correcto, la persona tendrá la oportunidad de tomar las decisiones que considere más pertinentes para su mejor desarrollo, su mejor y libre desarrollo. Entonces, no controlo la cultura, la incentivo, la promuevo, la controlo y hago que las reglas se cumplan, que es diferente. ¿Y cómo lo hago? Poniendo reglas claras. Tratando de poner las reglas claras para que haya una sana convivencia. Y eso es la base de cualquier sociedad. O sea, es chistoso, pero algo que no es inventar el hilo negro en términos de cultura, ¿no? Es decir, pues si existen las leyes o existe la Constitución, pues utilicemos eso. ¿Somos la policía? No, porque yo no voy a arrestar a nadie. Soy más algo como el que construye la Constitución y se asegura que la gente la sepa y le doy al liderazgo las herramientas para que puedan administrar a las personas. Y a partir de ahí, que suceda lo que tenga que suceder, porque lo vamos a disfrutar. Sí, yo ese concepto del trato de adultos, ese marco de referencia. Soy muy afín, tú lo hemos platicado. Creo que esta idea de tratar a las organizaciones con estos conceptos como somos familia y como que quererlo como adornar y romantizar hasta un punto es como... Tampoco es atractivo para nadie, ¿no? O sea, como llegar a una empresa en la que te traten como un niño de 15 años o menos, lo que quieres es proyección, quieres aportación, quieres elevar la conversación, quieres tener puntos de vista interesantes y creo que hay un trabajo que hacer importante, particularmente en México y Latinoamérica, para quitarle ese romanticismo al concepto de gestión, de trato humano, etcétera, y de llevarlo a un plano adulto en el que hay una frase de Patty McCord que todo el mundo sabe que soy su fan, ¿no? Pero ella dice que la idea, el end game de las organizaciones debería decir, o sea, cuando ella estuvo en Netflix, por ejemplo, debería de ser que aunque se acabe tu camino en Netflix, seas muy orgulloso de lo que hiciste en Netflix. Entonces, si ya llegó a este punto en el que ya no eres el mejor, porque queremos trabajar con los mejores, y a lo mejor ya hay alguien, ¿no? Una generación, 2 generaciones nuevas que ya trae algo distinto. Entonces, ya no eres el número 1, pero fuiste el número 1 muchos años. Y qué increíble tu aportación y qué increíble lo que hicimos juntos. Pase usted al Salón de la Fama, al Hall of Fame de las personas que trabajaron aquí y dejaron su huella, pero demos espacio para que lleguen los nuevos campeones. Y eso se me hace un concepto bien adulto, bien claro, que inspira mucha competencia además, o sea, que haya gente competente y que no te tienes que quedar toda la vida en el mismo lugar y pelearte con las nuevas generaciones, sino que tienes que abrir camino a otros número 1, ¿no? Eso es importante, eso es muy importante. Y también quería conectar con lo que hablabas de tratar como adultos. Hay 2 culturas paternalistas, si me lo permites. Hay 2 versiones de la cultura que yo identifico en el paternalismo. Está este paternalismo de te quiero tratar como pequeñito para que te quedes chiquito. Y el otro paternalismo que está más en digamos, en los colaboradores de la manufactura, de la ejecución. O sea, estos son de la... Sí, de la parte corporativa. Versus, exacto. Y también tienes muchos colaboradores que exigen un tipo de paternalismo de denme lo más básico, por favor.
Y ahí te podría decir que sí estoy muy a favor de ese tipo de paternalismo, pero sano. Ejemplo, darles un salario digno a las personas, darles un trato digno, Bueno, pero eso no es paternalismo, eso es pero es algo que le tienes que dar a la gente. Claro, pero el pequeño problema es que, dignificación. sí, dignificación. Pero no es paternalismo necesariamente. Es un paternalismo porque tienes que aprender a decirle a esas personas cuándo sí, cuándo no. Y hay muchas culturas que siempre están presentes cuando dicen que sí, pero no lo están cuando hay que decir que no. Y solo llegan los golpes, los recortes, Sí, cuando no hay... O sea, las cosas feas. las cosas feas nadie de la cara. Y eso es importante. Y cuando hablo de paternalismo, un buen padre tiene que decir las reglas, tiene que decirle dónde sí, dónde no a los niños. Ahí sí estoy muy a favor de esa figura más paternalista, más esa energía. Pero por el lado de mantener a los niños pequeños, o a los colaboradores infantiles, Yo no, eso creo que... eso es algo con lo que no estoy absolutamente de acuerdo, estoy en desacuerdo. Entonces, creo que por ahí... Hay mucha oportunidad, mucho trabajo que hacer. Oye, Rich, y ahorita que ustedes son emprendedores seriales, pero además son una empresa de emprendimiento, o sea, ¿no? Como tal, ¿qué crees que es la conversación o cuáles son los puntos que ahorita deberían de estar en todas las mesas de directores de empresas emprendedoras, pero que además tienen este potencial de ser no solamente startups, sino scale-ups y que ya están llegando a un nuevo punto de maduración en términos de cultura y desarrollo de estrategias? Porque es muy diferente cuando tienes una empresa con una madurez de 50 años, de 100 años, ¿no? Que ya llevan como un conocimiento propio mucho más instalado, y al final una scale-up, una startup se están reinventando constantemente y entonces ese conocimiento está retado todo el tiempo. No solamente en Casalumbre, sino empresas que son emprendedoras y que están en ese momento. ¿Cuáles son los puntos que tendríamos que estar poniendo hoy en las mesas de discusión y de planeación estratégica? Lo primero que te diría es entender cuándo enough is enough. ¿En qué sentido? En el sentido de cuándo los fundadores tienen que empezar la retirada para permitir que la estructura, la arquitectura organizacional entre en acción. Eso es clave, porque ese es el momento en el que asfixias a la organización y la matas o la dejas que florezca. Ese es un espacio en el que los fundadores tienen que saber cuándo empezar a distanciarse y a dejar que la organización florezca. Ese es, por ejemplo, un elemento que habría que tener en la agenda. Mesa. ¿Por qué? Porque es 100% cultural, es un acto de cultura. Correcto. Y un acto de crecimiento también. Claro. Es evolución. Claro. No es por falta de... Es cuando decides que tu Trascender. negocio se convierte en empresa. No, y trascender. O sea, ya trascendió de tu gestión, ¿no? De lo que tú pensaste en cierto momento del rol que ibas a jugar. Y en términos de estrategias de talento para eso, porque no sé, nos ha tocado a nosotros con clientes ver que hay como mucha angustia en temas de talento en estos momentos, ¿no? Como que es muy natural que con las empresas emprendedoras creces con un equipo y ese equipo a veces ya no tiene el nivel que necesitas y tienes que, a la gente que empezó contigo, decirle sí, pero no eres el CFO. Eres un gran administrador, pero no eres el CFO, necesito traerme un CFO. O sí eres alguien que fue buenísimo para la creación de equipos de venta, pero no eres un CMO, ¿no? O sea, como traer como esos roles o esos puestos, y no solamente en C-Level, sino en liderazgos y demás. No, y hasta en consejo. Al consejo puedes decir gracias porque nos ayudaron ahora. A llegar a otro nivel de consejo, alguien. pero eso es muy difícil de romper y son conversaciones de cultura muy importantes que a veces da mucho miedo tener. Lo que yo he visto, por ejemplo, en particular, en el caso particular de Casalumbre, nosotros no desconstruimos el startup. La mayoría de las empresas tiene que desconstruir el startup y ahí es donde estos perfiles dejan de ser relevantes. ¿Por qué? Porque es el típico que te resuelve todo, de todo. Es el make it happen. Ajá. Sí, es el que hace que las cosas sucedan. No con procesos, no pueden ser, porque esa persona es el proceso. Y el primer error con el que te encuentras es que quieres, forzar a esa persona que se convierta en el que marcha derechito. Ajá. Entonces empiezan a pelear la falta de... O sea, entras en la modalidad de... Sí, la falta de procesos y la necesidad de un startup, cuando quiere ser scale-up, o sea, no funciona la misma persona en las dos modalidades. Es muy difícil que una persona tenga esa capacidad de
Hoy ser súper creativo y mañana ser súper estructurado. Hoy no respetar las reglas y pasárselas por el arco del triunfo. Y en la otra es el proceso, la regla, la norma. Muy pocas personas tienen esa capacidad, así, contadas. Cuando identificas eso, tienes que saberlo identificar y tienes que saber hacer la transición. En el caso de Casa del Hombre somos afortunados porque siempre va a vivir el startup. Claro, porque siempre hay una creación. Y estamos haciendo que florezca el scale-up. El mismo equipo no es. De acuerdo. No es el mismo equipo. Y ese momento es entender, es muy difícil de transmitirle a esas personas que ya no, el valor que aportan, que es caótico, se va a volver en entropía. Va a generar caos. Claro. ¿No? Entonces, muchas veces queremos gestionar ese caos en lugar de decir, there's no need for chaos, ¿no? Si valoras y no juzgas, ¿ya ves? Me la robaste. Oye, Ricardo, me la robaste. Oye, te quería preguntar, hablaste antes de tu curiosidad tecnológica y cómo mezcla la parte tecnológica con la gestión, con la consultoría. ¿Cuál es la mejor manera, o más bien, qué has escuchado tú que te mueves a nivel interno y externo, de cómo va a estar midiendo de una manera periódica o más bien cotidiana ese pulso de la empresa, del equipo, en lugar de que sea un análisis anual, ¿no? Sino que más bien, porque imagínate que tu coche te digan al final del año, oye, llevas 3 meses desvielado. No, esto lo había visto antes, en el momento. ¿Hay un tema tecnológico aquí o hay otras métricas para poderlo lograr? Hay prácticas. Bueno, hay siempre la tecnología. Yo le llamo conceptualmente le llamo MPH, ¿no? Porque es algo que te da velocidad, como millas por hora, ¿no? Y que es entender tu metodología, adaptar tu proceso y elegir la herramienta. Cuando haces ese ecosistema funcionar, te permite entender, a veces solo con la metodología resuelves. Es decir, hay un indicador, se puede medir de manera muy natural, como por ejemplo la edad de tu población, ¿no? Que eso se da con la fecha de nacimiento, o sea, lo mides ya. Es evidencia dura. Después, y eso vive un poco más en el espacio de la metodología, es algo que se da. Luego, hay otros datos o indicadores que claramente tienes que montarlos en todo un proceso, y esos son los que se dan anuales, porque la cantidad de energía que requieres es muy alta. Ahora, si tienes una empresa con tecnología, una empresa que está invirtiendo en tecnología, entonces tienes la posibilidad a lo mejor de tener otros indicadores. A lo que voy es, más allá de la tecnología, céntrate en entender qué es lo que necesita la organización y el negocio. El negocio. Todas las organizaciones están para hacer dinero y ese es el enfoque. Todo lo que esté pegado a hacer dinero, elimina desperdicios, es lo ideal. Entonces, todo lo que te permita medir eliminación de desperdicio, y de hecho hay el concepto de eliminación de desperdicios, ¿no? Es fundamental. Entonces, por ejemplo, si te pones a utilizar metodologías de Six Sigma, metodologías Lean, son elementos, todo lo que tenga que ver con el Toyota Production System o Lean Manufacturing, que es la versión norteamericana, son herramientas adaptadas a las personas. A las personas, te ayudan un mundo, te ayudan a entender dónde no y dónde sí. Y las áreas de recursos humanos son de las áreas donde hay mayor desperdicio en la forma en cómo atendemos a las personas, en la forma en cómo medimos las cosas. Tiempo, sí, Lo he hablado con muchas personas y proveedores, en el lado de los proveedores que dicen, es que llego con las áreas de recursos humanos y pues no entienden ni de estadística básica. Y eso que muchos son psicólogos. Y ya de entrada, no manejar métodos estadísticos no te da la metodología para implementar mediciones. Efectivamente, como decías, Luis, la industria automotriz te deja algo muy claro. Hay que ponerle sensores a todo para que lo midan todo el tiempo. ¿Cuáles? Utiliza metodologías. Pero no es un tema entonces tanto de inteligencia artificial o de tecnología, sino más bien de cómo conectas tus parámetros. ¿Para qué la quieres y tener esa acción, ¿no? Como tener las palancas que digas, si pasa esto, hay que hacer esto o prevenir. Lo que está ahí, eso ya está ahí. La inteligencia artificial te permite manejar volúmenes ingentes de datos y reducirlos a una comprensión humana. Eso es lo que hace.
En el estudio es un gran ejemplo. El chatbot o la IA que están utilizando ustedes para consultar y conversar con el estudio, esa es la mejor aplicación, pero les está utilizando información. Claro. Esa información tú la tienes el criterio de generación de información la creas tú. La metodología y el proceso lo hiciste tú. Tú arrancaste. La herramienta es de la IA. Y promueves la dinámica, que es lo que tú estás diciendo. Y lo hablábamos en algún momento, o sea, tienes que enriquecer a tu fuerza de trabajo con la tecnología, no subordinarla a la tecnología. Oiga, nos podríamos quedar millones de horas Horas y platicando, horas. y esto sí siempre es experiencia, ¿verdad? Pero digamos, ¿cuál es la conclusión? Sí, no, lo que iba a decir es, Rich, para cerrar, el reporte, ¿qué te deja a ti? O sea, ¿qué sabor te dejó, no nada más la lectura de los datos y demás, sino del panorama actual que se está viviendo en México? Yo he sido como muy enfática en el concepto de México. Justo eso. Ajá. Uh-huh. Sí. Cuéntame, ¿qué bueno, te deja? Lo primero es un gran sabor de boca y me deja muy... O sea, hay muy pocos estudios que se centran en México. Uh-huh. Siempre queremos ir a recoger información afuera. Entonces, lo primero es, me encanta tener información de la realidad en México. Eso es lo primero que me encanta. Lo segundo es que me deja grandes áreas de oportunidad en términos de los... O sea, me deja una visión clara de dónde tenemos que atender, dónde tenemos asignaturas pendientes y conversaciones todavía muy a 30,000 pies de altura, que deberíamos aterrizar. Como que estas dos, inteligencia artificial y cómo se sienten los líderes, ¿no? En ese sentido, o sea, se sienten perdidos, no hay dirección. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero no hay dirección. No le estamos dando dirección a nuestros equipos de trabajo con respecto a esas cosas que los están asustando. ¿Por qué? Porque sí van a afectar. Claro. Van a afectar la naturaleza del trabajo. Tu recomendación sería en ese sentido abrir la conversación. O sea, deben de haber muchas cosas que hacerse, pero el primer punto es abrir la conversación. Ok. Paulina, ¿tú quieres cerrar con algún Yo me closing quedo argument? con la hermosa frase de valorar, no juzgar. No. O sea, el concepto de embrace the shadow se me hace algo muy bonito, pero además muy real. O sea, para la construcción de cualquier tipo de relaciones tienes que ver las luces y las sombras. Y creo que en la construcción o en el cerrar esa brecha de la expectativa está en que la misma organización abrace también sus sombras y las vea como parte de su concepto a vender al colaborador. Y el colaborador también, de regreso, entender que nada que vale la pena es siempre iluminado, ¿no? O sea, no es siempre perfecto y hermoso. O sea, lo que vale la pena duele y cuesta trabajo, pero el sabor que tiene detrás de todo eso es el logro. Y creo que eso también es algo que tiene que haber como dos partes, ¿no? Pero sí, me quedo con esa, ahorita de esta reunión, digo muchas cosas, pero particularmente ese concepto no es capital humano. Son relaciones humanas y la cultura se crea a partir de eso. Y las relaciones humanas tienen luces y sombras. Y además es lo único que no puede controlar la inteligencia artificial. Uh-huh. Esa relación. Todavía. ¿No? Lo dejaremos para el siguiente episodio. Así es que por lo pronto me gustaría agradecerte, Ricardo, otra vez por tu agenda, el que nos hayas dedicado una vez más un espacio para compartir con todos nuestros amigos. Quiero agradecerle a Neo, a Francisco Rojas, a Luis y a Carlos en la producción y en los controles también, a Alejandra que viene como becaria el día de hoy para podernos ayudar en la producción. Y quiero platicarles además que van a poder ver este capítulo, este episodio en CDN, en el canal de Empresas 2030, en las plataformas de Neo y en el canal de YouTube de Trust Co. Así es que estén al pendiente, compártanlo y sobre todo bajen el reporte para que esta conversación no se quede aquí. Hay mucha más información y lo interesante, como concluimos al final, es poner sobre la mesa esa data para abrir esas conversaciones por difíciles que sean. Porque si no, vamos a seguir apuntando dedos de un lado para el otro. Van a poder bajar el reporte, aquí los vamos a poner, es www.trust.com.mx. Así es que, sin más, les agradezco muchísimo, Ricardo, Paulina, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Yes. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes, buena mañana, buen día. Hasta luego.